vamos a dar la última parte de este tema de compresores y vamos a hablar hoy de la parte del elemento motor de los compresores, ¿vale? Hablaremos sobre todo de los tipos de elemento motor y las diferentes variantes que tenemos en los arranques y su configuración. Bien, nosotros sabemos que los motores eléctricos son básicamente máquinas eléctricas que transforman en energía mecánica la energía eléctrica que absorben a través de sus bornes, de sus conexiones. Normalmente los compresores, el elemento motor de los compresores frigoríficos son de corriente alterna y su rotor suele ser de jaula de ardilla. Es verdad que ahora hay una nueva tendencia, sobre todo en máquinas como las de volumen de refrigerante variable, que los motores están viniendo de corriente continua, pero porque básicamente su control lo llevan dispositivos electrónicos, ¿vale? Porque son compresores en los que requieren mucha regulación. Pero la gran mayoría de los compresores, que se verán a lo largo de las diferentes instalaciones que existen en el mercado, son todos de corriente alterna y sus rotor, como hemos dicho, son de jaula de ardilla. A la diferencia entre el elemento motor de los compresores y un motor eléctrico convencional es que muchas veces el motor eléctrico o el elemento motor del compresor está embebido dentro de la carcasa del propio compresor. Entonces no tienen ventiladores a la hora para refrigerarlo, sino que es el propio refrigerante muchas veces el encargado de enfriar los bobinados del motor, ¿no? Nosotros hemos visto además que la velocidad de los motores se controla mediante la siguiente expresión, ¿no? En el que vemos que la velocidad del motor depende básica y exclusivamente de la frecuencia y del número de polos, ¿vale? La frecuencia es la frecuencia que tiene la red de corriente alterna y P, el número de polos, es decir, el número de bobinados que existen en el estátor del motor, ¿vale? Entonces, a la hora yo de querer regular la velocidad de giro de un motor, las únicas opciones que tengo para hacerlo variar es o modificando el número de polos, el número de bobinados, que esto es algo que ya tiene que venir de fábrica, o empleando controladores electrónicos o arrancadores estáticos para variar la frecuencia de la red y de esta manera poder regular la velocidad. Hoy en día, sobre todo, a lo que se tiende es a variar la frecuencia de la red mediante variadores de frecuencia. Los motores empleados en los compresores frigoríficos utilizan, pues, corriente, como hemos dicho, corriente alterna. Nosotros sabemos que la corriente alterna puede llegar en forma de corriente alterna monofásica, fase y neutro, de tensión nominal según el RBT, el Reglamento Electrotécnico de Tensión, de 230 voltios, o trifásica con una tensión en 3 fases de 400 voltios. Vamos a empezar con los compresores monofásicos, ¿vale? ¿Por qué utilizamos compresores monofásicos? Por una sencilla razón, porque la mayoría de las instalaciones eléctricas de hoy en día, en nuestros domicilios, en pequeños locales comerciales, pues es monofásica, una red de 230, ¿vale? Entonces, para nosotros poder adaptarnos a este tipo de tensiones, pues tenemos que utilizar compresores monofásicos. ¿Qué ocurre con los motores monofásicos que llevan este tipo de compresores? Pues los motores monofásicos son menos eficientes que los motores trifásicos, ¿vale? Consumen más corriente en funcionamiento, consumen más corriente en el arranque, presentan vibraciones, etc. Es decir, un compresor monofásico es menos eficiente que uno trifásico. Entonces, ¿para qué dejamos este tipo de compresores? Pues para instalaciones relativamente pequeñas, para aires acondicionados, domésticos, para neveras, etcétera, pero no para cámaras ni grandes instalaciones de climatización.
Bien, los motores monofásicos, como sabrán, están formados básicamente por dos bobinas. Una bobina que se denomina bobina de arranque, ¿vale? O start, bobina de funcionamiento, de start, ¿no? En inglés. Y otra bobina que es la que nosotros vamos a denominar bobina de marcha o bobina de funcionamiento, o en inglés se le denomina run, ¿no? Bobina de run. Dentro de la clasificación que tenemos de compresores monofásicos, una primera gran clasificación es debido a lo que nosotros denominamos, o lo que se denomina el par de arranque. ¿Qué es el par de arranque? Es la fuerza que necesita el rotor para ponerse a girar. ¿Vale? Bien. Hay instalaciones que necesitan que con un motor compresor de bajo par de arranque, es decir, no necesita grandes fuerzas para empezar a mover el refrigerante, como pueden ser instalaciones que tienen capilar, con un sistema expansor capilar, y hay otros que necesitamos darle mayor empuje, porque los sistemas de expansión pues, pueden ser válvulas de expansión, entonces necesitamos crear esa depresión sobre la marcha, esa diferencia de presión sobre la marcha. ¿Qué es lo que ocurre en los motores monofásicos? Bien, que la bobina de arranque solo nos interesa para arrancar. Solo nos interesa para poner en movimiento el rotor. Una vez que nosotros conseguimos que el rotor empiece a girar, ya la bobina de arranque no tiene sentido. Y entonces la podemos desconectar para que el consumo eléctrico baje. Ya que una vez que el rotor está funcionando, está girando, solamente necesitamos excitar la bobina de marcha, la bobina de funcionamiento. ¿De acuerdo? Si yo lo que necesito es, necesito más fuerza, tanto para girar como para arrancar, pues a las bobinas normalmente le añadimos un condensador, ¿vale? Bien, entonces dentro de los motores monofásicos de bajo par de arranque o de alto par de arranque, a su vez tenemos otra subdivisión. Dentro de los motores monofásicos de bajo par de arranque, LST, pues tenemos dos configuraciones, la RS-IR y la RS-CR. En estos bajo par de arranque se caracterizan porque básicamente a mí lo que me interesa es la capacidad resistiva que tienen las bobinas. Bien, nosotros sabemos que una bobina no es más que un conductor eléctrico, un hilo de cobre, que se le da una forma de espiral para aprovechar la propiedad que tiene todos los conductores eléctricos cuando son atravesados por una corriente eléctrica, que son capaces de generar campo magnético. La forma de la bobina lo que nos va a permitir es que en el interior, por el centro de esa espiral, el campo magnético va a ser muy intenso. ¿De acuerdo? También sabemos por la ley de Faraday que un conductor, cuando está dentro de un campo magnético, autoinduce corriente eléctrica. Y a la vez que se autoinduce su propia corriente eléctrica, esa corriente eléctrica autoinducida genera un campo magnético de sentido contrario. ¿Vale? Y esa es la idea para que los motores monofásicos y los trifásicos funcionen. Esa dualidad entre corriente y campo magnético. Bien, aquí tenemos la clasificación y algunos ejemplos de los motores de bajo par de arranque, LST, o los de alto par de arranque, HST. Bien, los de bajo par de arranque son motores para aquellos sistemas que utilizan como expansor un tubo capilar, ¿vale? No necesitamos generar mucha diferencia de presión entre el refrigerante para que el refrigerante pueda pasar a través del sistema expansor. Porque el tubo capilar es un tubo, lo único que es un tubo de menor diámetro que los tubos normales del circuito de alta o del circuito de baja. Para conseguir ese bajo par de arranque, pues básicamente nosotros lo que utilizamos son los elementos resistivos de la bobina, es decir, su comportamiento resistivo al ser atravesado por una corriente eléctrica, ¿no? Aquí tendríamos un ejemplo de una instalación RSIR. A resistencia en el arranque, marcha inductiva, que es lo que a nosotros nos interesa. Bien, aquí tendríamos las dos bobinas, la de arranque y la de marcha, que estarían situadas en el estator del motor,
¿De acuerdo? Y aquí en el centro, pues iría el rotor de jaula de ardilla. ¿Vale? Entonces, en este caso, cuando nosotros conectamos la corriente, ¿vale? La corriente llega a este punto común, ¿vale? Que es importante. Veremos que este punto se denomina punto C. Llega la corriente aquí y aquí se va a dividir. Una parte se va a la bobina de arranque, otra parte se va a la bobina de marcha. Al pasar corriente por la bobina de arranque, se genera un desfase en el campo magnético de tal manera que permite al rotor empezar a girar. ¿Vale? Cuando el rotor empieza a girar, ¿vale? Pues yo desconectaré la bobina de arranque, para eso tendremos este dispositivo que hablaremos después. Desconecto la bobina de arranque, que no pase ya corriente por la bobina de arranque, sino que toda la corriente pase por la bobina de marcha y el campo magnético que va generando esta bobina, la de marcha, pues me permite que el rotor siga girando. ¿De acuerdo? Bien. Si yo quisiera darle más fuerza al motor una vez que esté girando, lo único que tengo que es colocarle un condensador, ¿vale? En paralelo a la bobina de marcha, en la configuración RS-CR, ¿no? El arranque sigue siendo resistivo, es decir, solo una resistencia, y la parte de funcionamiento pues llevaría un condensador. A esta bobina yo le colocaría un condensador en paralelo para aumentar la fuerza del campo magnético y así asegurarme que el rotor siga girando, ¿vale? Aquí tenemos en esta configuración que el sistema de desconexión, para poder desconectar la bobina de arranque una vez que el motor está girando, es una PTC, que ya veremos más adelante qué es y cómo funciona. En los motores de alto par de arranque o HST, pues tenemos dos configuraciones. Y es que, si se dan cuenta, siempre voy a tener un condensador en el arranque, ¿vale? Y después la marcha pues puede ser o solamente una bobina, configuración IR, o que también tenga un condensador en la bobina de marcha, que sería la configuración CSR, ¿no? Aquí lo que pasa es que su configuración debería de ser CS-CR, pero por ahorrarse se le denomina CSR. Pero no hay que olvidar que aquí lo que voy a tener es un condensador tanto en el arranque como en la marcha. Aquí tenemos un ejemplo de un motor monofásico del tipo CSIR. Vamos a ver por qué. Tenemos el condensador que está en el arranque, en el start, ¿no? Condensador de arranque, bobina de arranque. Y después tenemos la bobina de marcha que no tiene condensador en paralelo. Por lo tanto, sería una bobina inductiva. Aquí el sistema de desconexión de la bobina de arranque es mediante lo que nosotros denominamos un relé de intensidad. ¿Vale? Que eso lo veremos más adelante. Cómo es su función. Pero esto es simplemente para desconectar la bobina de arranque una vez que el rotor empiece a girar. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en el estator del motor está formado por dos devanados o dos bobinas, ¿no? Una que es el devanado principal, ¿vale? O devanado de funcionamiento de marcha y un devanado auxiliar que es el de arranque. Dependiendo cómo distinguimos los dos devanados, la bobina principal, la bobina de marcha, tiene más espiras, porque a mí lo que me interesa es generar campo magnético, ¿no? Campo inductivo, y el auxiliar se caracteriza porque tiene menos bobinado, tiene más sección y por lo tanto tiene más resistencia que la bobina principal. Si el motor tiene dos únicas bobinas, dos devanados, pues están desfasados 90 grados el uno con respecto al otro. Y si tienen cuatro polos, ¿vale? Cuatro bobinas, pues entonces están desfasados 45 grados cada una de esas bobinas. ¿De acuerdo? Bien, hemos dicho que si nosotros nos damos cuenta en el conexionado de los motores monofásicos, tenemos un borne común porque es común a la bobina de arranque y a la bobina de marcha, que a ese punto le vamos a llamar C, ¿vale? Común. Y después tendríamos un punto que es un extremo de la bobina de marcha, que le vamos a llamar punto R, y un extremo a la bobina de arranque, que le vamos a llamar punto S, ¿vale? De tal manera que los compresores monofásicos
presentan este tipo de dispositivo, ¿vale? Tenemos los tres puntos. Tenemos el punto C, que es el común, el punto S, que me va a indicar la bobina de arranque, y el punto R, que me va a indicar la bobina de marcha. Y ustedes dirán, pero si yo a mí en la alimentación de un monofásico me vienen fase, neutro y tierra, ¿dónde los conecto? ¿Y por qué se presentan en esta disposición? ¿Por qué se presentan con tres conectores? Bien, porque en la parte aquí tendríamos que añadirle, pues, bien el relé, perdón, el dispositivo de desconexión, o bien el relé de intensidad, o bien la PTC, o bien el relé de tensión, y además tenemos que colocar en serie con el borne C lo que nosotros vamos a denominar el protector del motor, que puede ser un Clixon o una termistencia, ¿vale? Entonces, a estos tres conectores les faltaría otro dispositivo que conectaríamos aquí para que nosotros pudiésemos conectar fase y neutro, y después la tierra pues iría en su tornillo de tierra, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué se presentan en estos tres bornes? Para poder identificar que el motor es correcto. Hemos dicho que la bobina de funcionamiento es una bobina netamente inductiva, ¿vale? Y la bobina de arranque es una bobina netamente resistiva, es decir, el valor de resistencia de la bobina de arranque es mayor que el valor de resistencia de la bobina de marcha. Entonces, para identificar que un compresor esté funcionando, una de las pruebas que tenemos que hacer es con un polímetro, con un tester, medir la resistencia que tenemos entre bornes, ¿vale? Para poder identificar cuál sería el borne de la resistencia de marcha y cuál sería el borne de la resistencia de arranque. Cuando yo mido la resistencia, los valores suelen ser valores relativamente pequeños, por debajo de 10 ohmios, y si yo mido resistencia y veo que el valor de la resistencia es muy alto, pues ya sé que ese motor pues, presenta un problema, ¿de acuerdo? Hemos dicho, por tanto, que los motores necesitamos proveer de un sistema que me permita desconectar la bobina de arranque una vez que el motor esté funcionando. En los motores monofásicos para compresores de refrigeración existen tres mecanismos para esa desconexión de la bobina de arranque. Por un lado, el relé de intensidad, que lo hemos visto aquí, el relé de intensidad. Por otro lado, existen lo que se denominan las PTC, ¿vale? Resistencia de coeficiente térmico positivo. Aquí tenemos un ejemplo de una PTC, ¿vale? En serie con la bobina de arranque. Y también existe lo que se llama el relé de tensión, ¿vale? Bien, vamos a ver lo que es el relé de intensidad y cuál es su idea de funcionamiento. Se emplea básicamente en motores de poca potencia, es decir, lo podemos encontrar en compresores herméticos, de neveras, de aires acondicionados relativamente pequeños, etc. El relé de intensidad es un relé que básicamente se encuentra normalmente abierto, es decir, es un relé que está siempre abierto. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un relé. Aquí, si nos damos cuenta, lo que tenemos es una bobina, ¿vale? Hecha por un conductor de cobre, y en su interior lo que se va a ver es un interruptor, un punzón. Cuando nosotros hacemos pasar corriente por esta bobina se va a generar campo magnético, y este punzón lo que va a ocurrir es que va a ser atraído por ese campo magnético y va a moverse en sentido descendente, va a cerrar el circuito, Cuando la corriente eléctrica que está pasando por la bobina no tiene la fuerza necesaria para generar ese campo magnético que mueva a ese punzón que yo tengo en el interior, lo que va a ocurrir es que en la parte inferior habrá un resorte que empujará a ese punzón a que se abra. Cuando este relé está en reposo, es decir, no lo estamos sometiendo a corriente eléctrica, este punzón se encuentra en la parte de arriba y los contactos están abiertos, no permiten el paso de corriente. Bien, vamos a ver cómo sería su funcionamiento. Aquí lo tenemos en dos tipos de motores, en un motor de bajo par de arranque y en un motor de alto par de arranque, ¿no? Si se dan cuenta, yo aquí tengo la alimentación, tengo las bobinas de mi compresor, el común, la bobina de arranque y la bobina de funcionamiento.
Cuando yo lo conecto a la corriente eléctrica, en ese instante, en ese preciso instante, el relé se encuentra abierto. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando yo paso corriente, en ese instante que empieza a pasar la corriente, se genera un campo magnético muy fuerte dentro de esta bobina de arranque, de este relé de intensidad. Entonces, como la corriente, el campo magnético se va a generar en función de la corriente que pasa en ese instante, les recuerdo que en el momento que yo conecto, paso de 0 a un valor de intensidad, por lo tanto, en ese instante el campo magnético que se crea aquí dentro es máximo. Es en el momento justo en el que más fuerza tiene este campo magnético. Por lo tanto, justo cuando yo hago pasar en el instante 0 la corriente por la bobina, este interruptor se cierra. ¿Vale? Se cierra. De tal manera que la corriente cuando llega aquí, pues lo que va a ocurrir es que se va a dividir en dos. Una parte va a seguir por la bobina y otra parte va a pasar por la bobina de arranque. ¿Vale? Entonces, llega la intensidad y una parte se va a la bobina de marcha, otra parte se va a la bobina de arranque. Y comienza a girar el rotor. Cuando empieza a girar el rotor, la corriente se va estabilizando, se va bajando, porque ya el rotor ya no ofrece tanta resistencia al movimiento. Entonces empieza a bajar la intensidad que me va consumiendo el propio motor. Al bajar la intensidad, ya baja también el campo magnético que se genera aquí dentro, con lo que ya no tiene tanta fuerza para mantener este interruptor cerrado. Y el muelle de la parte inferior lo que va a hacer es que va a ofrecer resistencia y llegará un momento que este interruptor se abre. Al abrirse el interruptor, ya la corriente no pasa por la de arranque, sino que toda continúa por la de marcha. Lo mismo pasaría en este tipo de motor. Lo único que tenemos es un condensador en serie para darle más fuerza a la hora de arrancar. Otra manera que tenemos también para desconectar la bobina de arranque es mediante una PTC. Una PTC es una resistencia térmica de coeficiente positivo. ¿Qué quiere decir eso? Es una resistencia que cuando esa resistencia va aumentando la temperatura por efecto Joule, su valor de resistencia también va variando. Es decir, en este caso, como es positiva, a mayor calentamiento de la resistencia, mayor valor de resistencia óhmica que va a presentar. Entonces, ¿cómo sería el funcionamiento? Cuando yo conecto el motor, la resistencia está fría, ofrece muy poca valor de resistencia. Entonces, cuando llega la intensidad aquí, como esta resistencia, su valor es muy pequeño, pues la corriente se tiene que dividir. Pasa la corriente por la bobina de arranque, por la bobina de marcha y el rotor empieza a girar. Como sigue pasando corriente, la resistencia empieza a calentarse. Según se va calentando, su valor de resistencia cada vez va aumentando más. Y entonces, si yo tengo entre estos dos bornes, como están en serie, tengo 230 voltios, y por la ley de Ohm, si el valor de resistencia sigue aumentando, el valor de intensidad cada vez se irá haciendo más pequeño para poder compensar ese aumento de resistencia aquí. Hasta que llega a un determinado valor de resistencia, es decir, se calienta tanto la resistencia que su valor óhmico es tan alto que la intensidad que pasa por este ramal es muy pequeña, es despreciable. De tal manera que toda la resistencia que genera la fuente eléctrica no le queda más remedio que pasar por la bobina de marcha, y esa es la que me va a permitir que siga funcionando el motor, y aquí la intensidad es tan pequeña que ya desconecto ya la bobina de arranque. ¿De acuerdo? Bien. Otro ejemplo es con el arranque con relé de tensión, que se utiliza ya en motores un poquito más altos, ¿no? Aquí tenemos, pues es muy similar al relé de intensidad, lo único que si el relé de intensidad va en serie, aquí lo conectaríamos en paralelo. ¿Por qué? Porque una bobina en corriente continua, cuando pasa un determinado tiempo, se comporta como un cortocircuito. Entonces, al comportarse como un cortocircuito, ¿qué es lo que ocurre? Que ya la corriente no pasa por la bobina de arranque, sino que solo va a pasar por la bobina de marcha, ¿vale? Por la bobina de marcha. Bien,
Otro elemento importante que nos falta por comentar en los motores monofásicos, si se dan cuenta, hemos hablado de la bobina de arranque, la bobina de marcha, si puede tener condensador en el arranque o si incluso puede tener condensador en la marcha, el dispositivo de desconexión de la bobina de arranque, que puede ser de 3 tipos, pero también tenemos aquí lo que se denomina el protector térmico del motor o protector del motor. Bien, los motores monofásicos, igual que los trifásicos, tenemos que controlar que la temperatura de las bobinas no sea muy alta, porque si es muy alta puede llegar a romper, puede llegar a fundir esos conductores. Para evitar eso, tenemos que ponerle tanto a los motores monofásicos como a los trifásicos un relé de protección térmica. Es decir, un relé básicamente que cuando se calienta demasiado, cuando él tiene una temperatura de consigna y ve que está por encima de esa temperatura de consigna, lo que va a ocurrir es que va a abrir el circuito, va a cortar la corriente al motor para que se pare y de esta manera protege las bobinas de los compresores. Tengan en cuenta que nosotros no tenemos acceso muchas veces a las bobinas de los compresores. Por ejemplo, los compresores herméticos, si se nos queman el bobinado, ese compresor hay que cambiarlo entero. En los motores semiherméticos, cambiar las bobinas del estator es muy complicado. Entonces, nosotros, como son elementos a los que no tenemos fácil acceso, pues tenemos que protegerlos con dispositivos térmicos. En los motores monofásicos nos podemos encontrar, tanto monofásicos como los trifásicos, nos podemos encontrar diferentes tipos de protectores. Por ejemplo, en los monofásicos tenemos el Clixon, el elemento Clixon. Y en los monofásicos y en algunos trifásicos nos vamos a encontrar lo que se llaman sondas de temperatura o termistores. ¿De acuerdo? Bien. El Clixon, vamos a empezar por el Clixon, es un dispositivo, una chapita que se coloca directamente sobre la carcasa del compresor. Nos lo solemos encontrar en los compresores herméticos, ¿vale? Se suele colocar justo encima de donde irían las bobinas del motor, la bobina de arranque y la de marcha, ¿no? Pero por la parte exterior de la carcasa. Lo tenemos que acercar para que sea un dispositivo que nos detecte la temperatura de esas bobinas, ¿no? Si se está calentando demasiado. El Clixon está formado básicamente por una lámina bimetal. ¿Qué es una lámina bimetal? Una lámina bimetal es dos láminas de metal de diferentes aleaciones metálicas, ¿vale? De diferentes materiales, de tal manera que como son diferentes materiales van a tener diferente coeficiente de dilatación. Cuando la corriente está pasando por ahí y la corriente es muy alta, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Que una de las láminas se va a dilatar más que la otra, porque tienen diferente coeficiente de dilatación. Entonces, al dilatarse más que la otra, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la chapa se va a doblar. Entonces, al doblarse, lo que va a ocurrir es que va a abrir el circuito eléctrico. ¿Vale? Bien. Al abrirse el circuito eléctrico, pues ya no pasa corriente por el motor y hasta que no se enfríe, pues la lámina se continúa doblada y cuando se enfríe, pues vuelve a su posición cerrando el circuito. ¿Vale? Si nosotros nos fijamos en este esquema, aquí si la lámina se nos abre, ¿vale? ¿Qué es lo que va a ocurrir? La lámina en condiciones normales está cerrada y deja pasar la corriente. Pero si detecta mucha temperatura en las bobinas, las láminas se va a doblar y va a doblarse hacia arriba, con lo que va a abrir el circuito y ya no va a pasar corriente, el motor se va a parar, pero no va a dejar de calentarse. ¿De acuerdo? Esa es la idea de los bimetales. Otra manera de proteger a los compresores contra sobretemperaturas son las sondas de temperatura. Vale, esto no lo podemos encontrar tanto en compresores monofásicos como trifásicos. Las ondas de temperatura están formadas básicamente por dos elementos. Por un elemento sensor, que es el sensor de temperatura. Aquí tendríamos para un compresor monofásico o aquí para un compresor trifásico, porque cada una de estas ondas iría a uno de los bobinados. Y lo que va a ocurrir es que son PTC, ¿vale? Son PTC, son resistencias que aumentan su valor óhmico según se van calentando, de tal manera que están conectadas a un dispositivo electrónico que lo que va a detectar es la corriente que está pasando
por las ondas, ¿no? Entonces, este dispositivo, cuando él detecta que hay una bajada de intensidad, ¿por qué hay una bajada de intensidad? Porque las ondas resistivas están aumentando su valor óhmico, porque hay algo que está es demasiado caliente, pues entonces este dispositivo electrónico va a ser el encargado de abrir el circuito y cortar la corriente al motor. ¿De acuerdo? Entonces las ondas de temperatura pues están formadas básicamente por dos elementos. Por una PTC, por una resistencia que aumenta su valor óhmico con la temperatura, y un dispositivo electrónico que es el que va a detectar esa variación de la temperatura, y él tendrá estipulado una temperatura de consigna por encima de la cual él tiene que cortar el paso de la corriente y parar el motor. ¿De acuerdo? Bien, para ir terminando nos quedan los compresores trifásicos, ¿vale? Nosotros en los compresores trifásicos nos basamos en la capacidad que tiene la corriente trifásica, que son 3 tensiones desfasadas 120 grados cada una de ellas, ¿no? Entonces, si yo coloco 3 bobinas en el estator y cada bobina la alimento con una de esas fases, lo que va a generarse en el interior de ese estator es un campo magnético giratorio, es decir, el valor máximo de campo magnético va a ir girando, va a estar en una bobina, después pasa a otro, pasa a otra, y el rotor lo que va a hacer es que el campo magnético que va a quedar autoinducido va a seguir ese campo magnético y va a empezar a girar. Ventaja con respecto a los monofásicos, que no necesitamos bobinas de arranque, por lo tanto la intensidad en el arranque es mucho menor que en un motor monofásico. Aún así, suele ser de 4 a 7 veces mayor que la intensidad nominal. Por lo tanto, sabemos que el RBT pues, nos pone limitaciones en la instalación para ese arranque, ¿no? Para ese sobreconsumo que se produce en el arranque de los motores. Entonces, los compresores trifásicos destinados a refrigeración, pues se caracterizan por tener 3 tipos de arranques diferentes, 4 tipos de arranques diferentes. El primero es spark winding, muy típico en los compresores de origen americano. También encontramos el arranque por resistencias estatóricas, el archiconocido arranque estrella triángulo para cualquier compresor o para cualquier motor trifásico, y hoy en día el que más se está utilizando son los arrancadores estáticos que utilizan variadores de frecuencia. Vamos a ver el par winding. Y en el par winding, aquí lo que se caracteriza es porque las 3 bobinas que se encuentran en el estator, que son las encargadas de generar el campo magnético giratorio, pues a su vez esas bobinas están divididas en 2 bobinas, ¿vale? Es decir, la bobina que yo conecto a la fase S o a la fase U, pues está dividida en 2. Vale, aquí tenemos pues la configuración del motor internamente. En este caso sería un motor par winding con configuración interna en estrella, ¿no? Pues tenemos un punto común, y aquí lo tendríamos con configuración interna en triángulo. Vamos a ver cómo funciona. Cuando el motor arranca, la corriente solo va a pasar por una de las configuraciones, ¿vale? Por una de las configuraciones. Como solo va a pasar por una semibobina, porque la otra bobina la tenemos desconectada, pues el consumo va a ser menor. Cuando yo arranco el motor y veo si está estable, ya el motor empieza a girar y se estabiliza, pues yo lo que hago para aumentar la fuerza es que conecto la segunda parte de la bobina. De tal manera que una fase pues ya está completa con sus 2 bobinas. De esta manera consigo que las 2 bobinas generen un campo magnético mucho más fuerte, y así consigo llegar a la velocidad nominal del compresor. ¿De acuerdo? Repito, aquí en los motores par winding, a la hora de arrancar, lo que hacen es arrancamos una semibobina, y cuando ya el motor está arrancado, pues yo le añado más bobinaje, más valor inductivo a esa bobina para tener más fuerza. De esta manera la corriente de arranque es mucho menor, porque el valor resistivo de una de las bobinas es menor que si yo tuviese las 2 bobinas a la vez. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el esquema de fuerza de un arranque
que fuera un motor de par winding, en el que primero entraría este contactor para arrancar las 3 semibobinas, las de arranque, y una vez que ya el rotor empieza a girar, pues ya cerraría el segundo contactor para darle más, para completar la bobina de cada una de las fases y tener ya la fuerza suficiente para que el motor llevarlo a velocidad nominal. ¿De acuerdo? Dependiendo de qué configuración interna tenga ese motor, pues nos podemos encontrar o 6 bornes o nos podemos encontrar incluso hasta 12 bornes, ¿no? Si es en configuración en triángulo. 6 bornes, porque tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, son 6 bornes. ¿Por qué tenemos 12 bornes? Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 12, ¿no? Porque tendríamos 6 bobinas por 2 conectores cada uno, son 12. Bien, otro tipo de arranque es mediante arranque con resistencias estatóricas. ¿En qué se caracteriza este? Las bobinas del estator, que son las encargadas de generar campo magnético, yo les interconecto una resistencia, ¿vale? Es decir, yo le interconecto 3 resistencias a cada uno, o sea, una resistencia a cada una de las bobinas, ¿vale? Cuando yo arranco el motor, lo que va a ocurrir es que la intensidad va a pasar primero por esa resistencia y después va a pasar por la bobina del compresor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la mayor parte de la resistencia se va a consumir en la resistencia. De esa manera, el campo magnético que se genera aquí es menor, porque una parte de la intensidad se va a consumir en esta resistencia. Entonces, el campo magnético es menor y, por lo tanto, el arranque se va a producir a menor intensidad. Entonces, empieza a comenzar el motor de manera lenta, porque el campo magnético es más pequeño, y cuando ya llega a una determinada, ya está girando, ya el arranque es menor, pues entonces lo que hago es desconecto las resistencias para que ya toda la intensidad pase por las bobinas y como ya está el rotor funcionando, ya su consumo no va a ser tan alto, ¿vale? Sí, el arranque con resistencia estatórica se basa básicamente en intercalar unas resistencias con los bobinados de arranque para evitar que a la hora de arrancar, de empezar a mover el rotor, haya un sobreconsumo, sino que parte de la intensidad se consuma previamente en la resistencia estatórica, ¿vale? Bien, otro de los arranques es muy conocido, que es el arranque estrella-triángulo. Para eso lo que se basa es que yo arranco el compresor en configuración en estrella y cuando ya empieza a girar, pasado un tiempo, lo convierto a configuración en triángulo. La clave es que la relación que hay entre la configuración en estrella y en el triángulo, en el que vemos que la tensión y la intensidad varían de una a otra en una relación raíz de 3, ¿vale? Entonces, yo lo arranco en configuración estrella, aquí tendríamos el esquema de fuerza, en el que me viene la corriente, el motor en el arranque está configurado en estrella, es decir, habría entrado este contactor, estaría cerrado, porque aquí tendríamos el punto común de la estrella en el momento del arranque, y cuando ya el motor está arrancado, lo que hago es abro este contactor y cierro este contactor que ya me permite que el motor quede en configuración en triángulo, ¿vale? Repito, la clave es la relación que hay entre una estrella y un triángulo, que sabemos que es un tercio menor. Y por último tendríamos los arrancadores estáticos, que son los que se consiguen con variadores de frecuencia y que son los que más se están viendo cada día en las nuevas instalaciones, porque suele ser mucho más barato y suele ser mucho más efectivo. Vale, en este caso lo que hacemos es que a la hora de arrancar el motor le metemos una frecuencia muy bajita y progresivamente vamos aumentando la frecuencia para ir aumentando la velocidad hasta llevarlos a nominal. De esta manera lo que conseguimos es que la intensidad de arranque sea muy pequeña porque la velocidad de giro es muy pequeña y según vayamos estabilizando el motor vamos aumentando esa fase hasta llegar a los 50 Hz para llevarlo a la velocidad nominal. Y entonces el consumo de la intensidad de arranque es un consumo progresivo, muy controlado y bastante menor. Y como les estoy diciendo, este es el que básicamente
el sistema que se está viendo cada vez más en sistemas nuevos. Bien, con esto damos por terminado esta parte de compresores. Hasta luego.